Entonces, bienvenidos y bienvenidas y adelante. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran, estimados profesores? Tal y como comentaba Cristian, el día de hoy realizaremos el montaje de actividades para cursos no estandarizados. Miraremos el proceso a nivel técnico y también el proceso a nivel didáctico para que ustedes aprendan cómo iniciar el proceso de montaje y cómo finalizar la configuración y también pues la elaboración de instrumentos de evaluación y demás. Comenzaremos puntualmente con eh, la elección del recurso directamente en aula virtual. Y para esto nos ayudará Luis y pues irá mostrando poco a poco el proceso y ya inicialmente revisaremos cómo hacer la configuración de instrucciones y demás. Entonces si quieres comienza Luis. Vale, sí, señor. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, cuando ingresamos al aula virtual vamos a encontrar un bloque de cursos en la parte eh, inferior. Entonces, para ingresar simplemente le damos clic, ingresamos al curso. ¿Sí? Activamos el botón de edición en la parte superior derecha y de esta forma vamos a poder encontrar el aula virtual ya con la opción de edición y podemos agregar las diferentes actividades al curso. Entonces, Chris, ¿me confirmas cuál actividad vamos a utilizar el día de hoy? Hoy vamos a utilizar tarea. Tarea, ¿vale? Entonces la podemos encontrar en este lugar, ¿vale? Le damos clic y ya nos va a permitir hacer la configuración de esta actividad. Listo. Bueno, en este punto es importante revisar información porque es crucial pasar a la configuración acá que estamos viendo en la pantalla de Luis. Pero antes de comenzar a diligenciar las distintas secciones de la tarea, es importante revisar un documento que hace parte de cualquier tipo de curso y que termina siendo fundamental. Este es el microcurrículo o el diseño didáctico de los cursos. Entonces, si quieres, Luis, vamos a abrir ese documento. Perfecto. ¿Por qué es importante revisar este documento con antelación? Porque aquí se condensan los aprendizajes del curso, los resultados esperados, los criterios de evaluación y demás. Y a partir de esta información podemos determinar qué tipo de actividad vamos a montar, cómo la vamos a configurar, qué instrucciones vamos a determinar y qué le vamos a pedir directamente al estudiante. Sin haber revisado este documento con antelación, es probable que cometamos errores, nos desfasemos un poco del propósito del curso o estemos yendo quizás más allá o quedándonos cortos de lo que inicialmente se propuso para cada una de las unidades o módulos de la asignatura. Entonces es imprescindible siempre revisar en dónde vamos a ubicar la actividad que vamos a proponer, con qué enfoque la vamos a proponer y qué esperamos especialmente de los estudiantes. Para este caso, para este ejemplo que vamos a revisar en la sesión de hoy, vamos a tomar como ejemplo el curso de probabilidad estadística. No obstante, la secuencia que vamos a revisar aplica para cualquier asignatura independientemente de su enfoque, ya sea cualitativo o cuantitativo. Vamos a revisar en este caso la unidad número 1, bajemos Luis un poco más a la sección de resultados de aprendizaje. Aquí. Vamos a revisar en este caso entonces la unidad número 1 y comprendería el primer resultado de aprendizaje del curso. Aquí nos dice que el estudiante tendría que analizar un conjunto de información para establecer comparaciones que permitan comprender el fenómeno estudiado mediante el uso y apropiación de los estadísticos descriptivos. A fin de cuentas, este resultado de aprendizaje establece lo que se espera del estudiante en el desarrollo de esta unidad temática. Y en el lado derecho vemos una serie de aprendizajes o de criterios de evaluación que también pues establecen lo que se esperaría del estudiante en términos concretos. Esta información nos va a permitir determinar cómo configurar la actividad, en este caso la tarea, cómo establecer las instrucciones, qué pedirles directamente a los estudiantes en el entregable que nos van a subir al aula y por supuesto qué evaluar. Entonces, siempre les sugiero que revisen la información con antelación, que tengan en cuenta cada uno de los elementos plasmados en el diseño didáctico del curso y de esta manera pues tendrán una actividad muy bien estructurada y muy bien delimitada que a fin de cuentas es lo que al estudiante le va a permitir alcanzar un resultado de aprendizaje. Ya con la información revisada y con la información procesada, vamos ahora sí al tema del montaje de la actividad. Vamos a revisar una actividad ya parametrizada y vamos a ir mirando poco a poco sus características y cómo se configura cada sección. Vamos, Luis, al documento que tenemos en Word, que se denomina actividad.
ese. Y como les comenté, para este caso vamos a revisar o vamos a plantear una actividad para la unidad número 1. Recordemos que el resultado de aprendizaje nos decía que el estudiante va a utilizar distinta información estadística para establecer comparaciones y realizar cálculos. ¿Cómo pueden ustedes montar una actividad? En primer lugar, es imprescindible definir un título para la tarea. Esto es crucial porque le va a permitir al estudiante saber de entrada qué es lo que va a hacer y qué se espera de él. En este caso, si nos damos cuenta, es un análisis de caso y lo que se espera pues es que evalúe una situación relacionada con el colapso de un edificio. Definir el título puede ser al comienzo, puede ser también al final. Esto depende mucho de las particularidades de la actividad, de lo que ustedes estén configurando y demás. En ocasiones es muy apropiado definirlo al principio porque permite delimitar las instrucciones, pero en otras oportunidades es mejor definirlo al final porque ya con las instrucciones establecidas vamos a poder tomar una buena decisión frente a la titulación de la actividad. Entonces vamos a ir pasando la información y colocamos el título, en este caso análisis de caso colapso de edificios. Vamos a colocar el título en la sección que se denomina nombre de la tarea y vamos a poder dejarlo, puede ser en mayúsculas sostenidas o como lo vemos en este caso solamente con mayúscula inicial, como ustedes lo consideren más apropiado. La siguiente sección se denomina descripción. ¿Qué vamos a colocar ahí? En la descripción van 3 cosas importantes. La primera, la metodología de la actividad. La segunda, el enfoque de la actividad. Y la tercera, el objetivo. Vamos a ir mirando una a una a partir de la situación que estamos mirando para la tarea que elegimos el día de hoy. En este caso, la actividad es individual, es la metodología de trabajo establecida por el profesor que elaboró esta propuesta y lo que se espera o el enfoque de la actividad será el análisis de una situación hipotética desde una mirada estadística. Esto es puntualmente lo que el profesor desea que hagan los estudiantes, que realicen un trabajo individual y analicen un caso desde una mirada estadística. Por supuesto que van a examinar a fondo una serie de datos que se suministran en el caso, pero ¿para qué se va a hacer? ¿Cuál es el propósito? Aplicar las medidas estadísticas para comprender las causas y consecuencias que se derivan de la situación planteada. Con estos 3 elementos articulados, metodología, enfoque y objetivo, el estudiante puede conocer de entrada qué es lo que va a hacer, para qué se va a hacer y cómo lo va a hacer. Y de esta manera pues no va a hacer más ni tampoco se va a quedar corto. Con esta información muy concreta, si se fijan, más que suficiente, son 4 líneas, el estudiante va a saber de entrada al momento de enfrentarse con la tarea o la actividad que ustedes planteen, qué es lo que se espera de él. Listo, vamos a colocar esta información entonces en la casilla que corresponde, directamente en el aula que estamos utilizando como ejemplo. Y la siguiente sección se denomina instrucciones de actividad. Vamos a regresar al documento y en instrucciones de actividad van toda la información que el estudiante tiene que revisar para poder desarrollar esa tarea y alcanzar el objetivo que definimos previamente. Listo, en pocas palabras, son todas las instrucciones que le van a permitir al estudiante desarrollar un entregable y alcanzar el resultado de aprendizaje que revisamos con antelación en el diseño educativo didáctico del curso. Vamos a mirar poco a poco qué información podemos condensar en esta sección, cómo hacerlo, cómo organizarlo y qué secciones podríamos delimitar. La estructura que vamos a ver es una estructura muy básica que le va a permitir al profesor condensar instrucciones de una manera ordenada y el estudiante entender a cabalidad qué se espera de él y también clasificar la información para evitar cualquier tipo de duda o desfase en la elaboración de los entregables que se esperan de los estudiantes. Entonces, lo primero es definir el proceso que debe seguir el estudiante o las acciones que debe adelantar el estudiante antes de elaborar lo que esperamos directamente de él que suba al aula virtual. Es decir, es un proceso de preparación y esto es lo que denominamos la sección de qué debo hacer. Ya con el ejemplo vamos a entender un poco más, pero en pocas palabras son las acciones que el estudiante tiene que adelantar previamente para poder llegar al momento de elaborar el entregable. Vamos a mirar nuestro ejemplo. Aquí lo que se pide al estudiante es que descargue un anexo, ya lo vamos a mirar, y que analice detenidamente la información que allí se presenta, que identifique los conceptos estadísticos que podría emplear para abordar la situación planteada y que reflexione alrededor de las siguientes preguntas. Y planteamos acá 3 preguntas que son fundamentales para el desarrollo de la actividad. Estas preguntas pueden estar orientadas al desarrollo del aprendizaje,
al enfoque del caso, en caso de que lo hayamos propuesto, alguna lectura, literatura, referencia que ustedes consideren importante, alguna información que sea clave en el campo disciplinar, y no necesariamente tienen que ser preguntas, también pueden ser acciones para que el estudiante investigue por su cuenta, que recabe información por parte de terceros, que investigue información a través de un contacto con compañeros o con pares. Hay muchas posibilidades. Lo importante aquí es dejar en la sección todos los elementos de las acciones que el estudiante tiene que adelantar para poder prepararse, para que pueda realizar el entregable sin ningún inconveniente y para que no deje información por fuera. Las preguntas funcionan muy bien porque le permiten al estudiante posicionarse tanto en el caso, en el ejemplo que estamos viendo, como en el enfoque disciplinar de la actividad. Mi sugerencia es que si plantean preguntas, planteen máximo 3, que sean abiertas. No es correcto plantear preguntas dicotómicas que lleven a respuestas de sí y no, porque no va a permitir incentivar en el estudiante el pensamiento crítico. Si nos fijamos acá, todas las 3 preguntas son abiertas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y en qué forma? Las 3 preguntas permiten al estudiante ir más allá de la situación que planteamos en el caso, ya lo vamos a mirar, y también pues posicionarse desde una mirada crítica respecto a esa situación hipotética. Recuerden que acá pueden ir las preguntas, cuestionamientos, indicaciones de consulta. Si es una actividad que requiere un trabajo de campo, acá deberían estar las instrucciones para adelantar ese trabajo de campo. Si es una actividad que requiere que el estudiante recabe información con determinados actores sociales, también deberían estar las instrucciones que le permitan al estudiante hacer eso. Lo importante, como les comento, es dejar claro todo lo que debe hacer el estudiante antes de sentar a hacer el entregable. ¿Por qué es importante esto? Porque quizás en muchas ocasiones nos enfocamos simplemente en el producto. Elaboren un informe en el que reflejen lo siguiente y colocamos todo lo que era en el informe, pero no le decimos al estudiante qué debe hacer antes de sentar a hacer ese informe. Debe leer, debe preguntarse algo, debe intercambiar información, debe ir a algún lugar a cruzar cierto tipo de datos. Esto es importante porque quizás si solamente nos vamos al entregable como tal, vamos a perder ciertos procesos que son fundamentales en la construcción del conocimiento. ¿Listo? Entonces la sugerencia siempre es dejar en esta sección del qué debo hacer toda la información que anteceda a la construcción del entregable que le vamos a pedir al estudiante. ¿Qué otro tipo de información podemos incluir acá? Si nos damos cuenta, en el último párrafo de la sección tenemos una indicación de lectura. Le decimos al estudiante que lea la página 108 del libro Estadística Descriptiva y que consulte otras fuentes bibliográficas en las que se aborde la aplicabilidad de la estadística en situaciones que son propias de la ingeniería. Esto al estudiante le va a permitir también conocer la perspectiva de otros, cruzar información, triangular datos y demás, y posicionarse respecto a la situación planteada en el caso o la situación hipotética. Fíjense que los 3 momentos que están ahí puntualizados, que es la revisión del caso, el análisis de preguntas y el momento de lectura, son acciones previas a la elaboración del entregable, pero son acciones que son fundamentales. Si el estudiante no analiza la situación, si el estudiante no se cuestiona y si el estudiante no lee información de terceros, es muy probable que no desarrolle bien su entregable. Entonces, fíjense que es crucial que esa información o esas indicaciones que son previas a la construcción de lo que ellos deben hacer son importantes. Antes de continuar, vamos a revisar el tema del caso. Si quieres, Luis, vamos al documento que se llama caso de estudio. Y aquí vamos a ver cómo podemos construir un caso de estudio. Esta opción es muy valiosa en las tareas porque podemos adjuntar información que, que es importante dejarla en documentos anexos para no vincularla directamente a la tarea y que nos quede pronto unas instrucciones muy amplias y que termine siendo de pronto confusas al momento de que el estudiante revise su tarea. La idea es que si ustedes plantean casos, problemas, retos, algún desafío, con información que el estudiante debe revisar para poder realizar el entregable, la pueden condensar en un documento aparte, ya sea en Word, en PDF, puede ser una tabla de Excel, cualquier tipo de información que ustedes consideran importante para los estudiantes, la podemos dejar en documentos adjuntos. De esta manera la tarea nos queda un poco más organizada y dejamos solamente en la tarea de Moodle las instrucciones. Y la información que se requiera consultar, leer, revisar y demás, la dejamos en documentos anexos.
¿Listo? Esto va a permitir organizar muy bien la tarea y que el estudiante de pronto no se confunda al momento de revisar lo que se pide de él. ¿Cómo se organiza un buen caso de estudio? Un buen caso de estudio se caracteriza por tener actores, situaciones, conflictos, hechos, distinta información que le permiten al estudiante posicionarse en una realidad. Puede ser hipotética o puede ser verídica. Ustedes toman la decisión. Hay momentos en los que plantear casos hipotéticos es la mejor alternativa porque podemos abordar dilemas o cierto tipo de situaciones que quizás el estudiante pueda enfrentar en su vida profesional. Hay momentos, por el contrario, en el que tomar situaciones reales es la mejor decisión porque le permite al estudiante ver cómo se tomaron ciertas decisiones en el pasado y cómo esas decisiones pues deberían también impactar su ejercicio profesional. En este caso construimos una situación hipotética o se construyó una situación hipotética y se definieron cierto tipo de situaciones y cierto tipo de actores. Hay distinta información que se puede condensar. Hay información narrativa con el desarrollo de personajes, situaciones y demás. Bajemos un poco, Luis. También hay información numérica que podemos establecer como datos, variables, cualquier tipo de gráfica, de figura que se considere importante para el desarrollo de la actividad. Bajemos un poco más. Y la extensión depende mucho de la actividad y depende también mucho de ustedes, de lo que quieran que el estudiante efectúe, de lo que esperen que él realice como tal en el entregable y de lo que se necesite para tomar ciertas decisiones y pues construir lo que en su momento se le vaya a pedir. La idea es que el caso quede con toda la información necesaria. No es aconsejable incluir información de más que se termine descartando o incluir información o omitir información que termine faltando, porque el estudiante pues efectivamente no podrá desarrollar lo que esperamos. Hay muchas herramientas hoy en día que nos permiten construir casos. Inteligencia artificial generativa facilita mucho la construcción de casos, donde pues determinamos qué esperamos que aparezca en ese caso, qué tipo de información establecer y demás, y de esta manera pues nos va a rendir un poco la construcción de las actividades. También funciona muy bien con el tema de problemas. Recordemos que en los problemas lo importante es definir variables y establecer pues un escenario en el que se tenga que tomar una decisión para resolver esa situación problemática. Como les comentaba, también es propicio establecer desafíos en el que el estudiante pues tenga que establecer una ruta para poder resolver un reto en particular. Otra opción es establecer proyectos también con ciertas indicaciones que se deben seguir, los procesos o pasos que se deben seguir para el desarrollo de un proyecto. Lo importante aquí, y es la invitación también a nivel didáctico y pedagógico, es que privilegien mucho la construcción de actividades basadas en metodologías activas. Quizás es la mejor alternativa para que los estudiantes pongan en práctica lo que están aprendiendo y que quizás no solamente generen entregables con información que puedan descargar de Internet. Si pues le permitimos al estudiante aplicar en una situación, en un problema, en un caso, lo que estamos abordando puntualmente en la actividad, es muy probable que en el futuro tome mejores decisiones a nivel profesional. Eh, es válido que el estudiante tenga que recuperar información y como les comentaba, pues en la sección de qué debo hacer aparece esa instrucción para que consulten, para que también revisen, pero lo importante es consolidar actividades que le permitan al estudiante posicionarse en situaciones, ya sean hipotéticas o reales, y tomar determinadas decisiones. Esto es fundamental para el ejercicio profesional, sin importar el área en la que nos encontremos. Aquí estamos viendo un análisis de caso, pero pueden ser muchas otras posibilidades. Si ustedes quieren que ellos efectúen un proyecto, también es una muy buena alternativa y habrían que consolidarse instrucciones para ello, o que desarrollen un reto, o que desarrollen el planteamiento de una hipótesis para poder resolver cierto tipo de situación. También son muy buenas decisiones. Lo importante es que el aprendizaje siempre sea activo y que el estudiante sea el protagonista del aprendizaje, ¿no? Hay veces de pronto, si planteamos actividades donde simplemente hay que buscar determinada información, elaborar una infografía, un mapa conceptual y demás, hoy en día existen herramientas que hacen esto eh, casi en segundos y puede que el estudiante no se preocupe por aplicar puntualmente lo que está aprendiendo. Ese tipo de actividades basadas en metodologías activas son valiosas por eso. En esta oportunidad estamos viendo que el caso le estamos dando nosotros. Esa es una muy buena alternativa.
Pero hay otra posibilidad, y es que el caso lo elija el estudiante. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? No le brindaríamos al estudiante la situación, sino le brindaríamos instrucciones para elegir una buena situación, problema o un buen caso. Puede ser que creamos que el estudiante en un curso sobre problemas ambientales analice un problema relacionado con su barrio o su localidad. En este caso, pues no le daríamos la situación al estudiante de entrada, sino le diríamos a él que la seleccione, teniendo en cuenta su experiencia y todo tipo de interacciones que ha pues, realizado a lo largo de su vida o de su formación. Aquí le deberíamos brindar al estudiante las indicaciones de cómo elegir un buen caso, cómo tomar una buena decisión, cómo de pronto no elegir una situación que para él sea difícil de abordar o una situación para la cual pues no existe un contacto directo. Y fíjense que aquí pues no le brindamos como tal el caso, pero sí le brindamos orientaciones para adelantar la actividad de esta forma. Esta decisión de que el estudiante elija el caso también es muy valiosa porque permite pues ampliar las posibilidades al momento de recibir entregables. Si les brindamos el caso a los estudiantes, vamos a recibir pues unos entregables con determinadas características porque todos van a tomar la misma información de base. Si el estudiante es el que elige el caso, pues las posibilidades al momento de recibir los entregables van a ser muchas, porque depende mucho de la situación que el estudiante eligió como punto de partida. Entonces siempre van a tener esas dos decisiones o estas dos posibilidades, proporcionar la situación o proporcionar instrucciones para que el estudiante elija el caso. Todo depende de la actividad, todo depende del curso y lo importante es evaluar muy bien estas dos opciones. Entonces, para nuestro ejemplo, proporcionaremos el caso con toda la información que el estudiante debe revisar para poder elaborar lo que le vamos a pedir. Entonces, vamos a regresar de nuevo a nuestra actividad, que era la que estábamos mirando con las instrucciones, el documento que teníamos ahí, Luis, y vamos a continuar con la sección que se denomina ¿qué debo entregar? ¿Listo? Recordemos que todo lo que estamos mirando en este punto corresponde a las instrucciones de nuestra tarea. Ya dejamos en el punto anterior lo que deben hacer los estudiantes a modo de preparación. Y recapitulando, era el momento de revisión del caso, el análisis de preguntas y la revisión de literatura. Ahora sí, con esa información o con esas acciones que ellos ya adelantaron, están preparados para hacer lo que le vamos a pedir. ¿Qué establecimos acá? Luego de revisar el caso y el material de estudio suministrados, produzco un video, el profesor solicitó que fuera un video en el que cuenta los siguientes puntos. Primero, le pedimos o queremos que el estudiante en ese video justifique por qué las medidas estadísticas son útiles para abordar las dimensiones del caso, que nos indique la media, mediana, modo y desviación estándar del número de habitantes en la zona afectada durante los últimos 5 años, que calcule medidas de tendencia central de dispersión de la resistencia a la compresión del suelo, que grafique la distribución de la resistencia a través de un histograma, que analice la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo mediante un gráfico de dispersión, que calcule la media, mediana y rango de la magnitud de los terremotos registrados y que analice si existe alguna relación entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. Esto fue lo que en su momento el profesor consideró importante para el desarrollo de la actividad. Y fíjese que hay una particularidad y es que las 7 acciones son medibles. Yo puedo como profesor establecer a través de cualquier instrumento de evaluación si el estudiante efectivamente justificó, si determinó la media, mediana y modo de desviación estándar de una cierta cantidad de datos, si calculó medidas de tendencia central, si graficó un histograma, si analizó una relación entre esas dos variables, si calculó otros datos y si también analizó alguna relación entre magnitud y número de réplicas en términos de terremotos. Las 7 acciones son medibles. No hay acciones que yo no pueda constatar en ese entregable que le pedí, que en este caso es el video. Y eso es importante porque a veces colocamos acciones que para nosotros son muy difíciles de corroborar. Y de esa manera ampliamos el margen de que el estudiante nos diga, sí, profe, yo lo hice, y ahí aparece, yo lo hice, pero no las podemos corroborar. Por ejemplo, ¿cuáles? La lectura. Yo no puedo corroborar, yo le puedo indicar al estudiante que lea el capítulo 5 del libro Estadística Diferencial, pero yo no puedo corroborar en ese video, en ese entregable que le pedí, si efectivamente leyó. Yo puedo corroborar si el estudiante aplicó esa información conceptual o teórica, y esa sería una acción diferente.
Eso es importante, que siempre las acciones que ustedes planteen sean medibles, sean verificables, y así evitarán cualquier tipo de discusión directamente con los estudiantes o pues cualquier tipo de confusión al momento de revisar la actividad y de que ellos también pues la construyan. Otras acciones que son un poco confusas o que son complicadas de corroborar es identificar. La identificación, efectivamente, una persona la puede realizar, pero una cosa es identificar y otra cosa es analizar, evaluar, examinar. Puede que la identificación aplique mucho para esas acciones previas. Y las acciones previas, recordemos que son las que le van a permitir prepararse para poder desarrollar el entregable. Pero al momento de plantear las instrucciones de lo que vamos a revisar, sí terminaría siendo un poco confuso para el estudiante y para nosotros cuando vayamos a evaluar. Siempre preocúpense por establecer acciones que ustedes puedan corroborar, puedan establecer puntualmente en ese entregable que les van a subir al aula virtual. En este caso se plantearon 7 acciones, pueden ser menos, pueden ser más, todo depende de la actividad, del tiempo con el que cuenten los estudiantes, de la magnitud del caso, del problema, del reto, de lo que ustedes hayan definido, del proyecto. Y lo ideal, profesores, es que también establezcan acciones que sean progresivas. Fíjense que para poder llegar al punto número 7, yo como estudiante tuve que haber transitado por los 6 anteriores. Yo no podría establecer un escenario comparativo de relación sin haber calculado medidas de tendencia central. Entonces es importante que las acciones que ustedes planteen sean progresivas y que el estudiante tenga que ir haciéndolas una a una para llegar a ese último punto. ¿Esto qué quiere decir? Que la primera acción quizás es la más básica o la más fundamental y la 7 o la última es la más compleja. Y de esta manera construimos un conocimiento progresivo y que al estudiante le va a servir mucho en el desarrollo de su vida profesional. Lo ideal para cursos con enfoque cuantitativo es que no superemos más de 10 acciones. Hay acciones que son de pronto muy puntuales y que son muy concretas, entonces ahí podríamos tener un margen un poco más amplio. Por ejemplo, calcular, graficar, indicar, son acciones muy concretas, muy puntuales. Para cursos con enfoque cualitativo, lo recomendable es no superar 5 o 6 acciones, ya que pueden haber de pronto algunas que requieran un poco más de complejidad o puedan comprender distintos procesos. Entonces, todo depende también del curso, de cómo ustedes configuren la actividad y del enfoque que le quieran dar. Lo ideal es que pues tampoco coloquemos de pronto demasiadas acciones que un estudiante no podría adelantar en un tiempo determinado o que coloquemos acciones muy sencillas que de pronto pues no cobijen todo lo que esperamos para la unidad temática. Y una última cosa que quiero comentarles aquí respecto a las acciones que estamos mirando es que recordemos nuestro resultado de aprendizaje. Ahí aparecía que el estudiante tenía que utilizar distinta información estadística, realizar cálculos y adelantar comparaciones. Y fíjense que aquí lo cumplimos a cabalidad. En los puntos número 7 y en los puntos número 6 y 5 aparece ese ejercicio comparativo. Y el tema de uso de datos y procesamiento de información aparece de manera transversal en todos los puntos. Siempre es importante que entonces revisemos que la actividad que nosotros propusimos cumpla a cabalidad con ese resultado de aprendizaje que revisamos con antelación. Y aquí, antes de avanzar, también debemos revisar o hacer un ejercicio retrospectivo. Y es recordar el objetivo que planteamos al inicio de nuestra actividad. Luis, regresemos por favor de nuevo a la descripción, que es el primer párrafo. Y recordemos que habíamos planteado ahí dijimos que el estudiante, el objetivo era aplicar las medidas estadísticas para comprender las causas y consecuencias que se derivan de una situación determinada. Y fíjese que efectivamente el estudiante va a tener que aplicar esas medidas y por supuesto que con ello va a poder comprender qué originó esa situación y cuáles son sus principales impactos. La idea es que ese objetivo se cumpla con las instrucciones que acabamos de plantear en esa sección del entregable. Si nosotros planteamos determinadas acciones que no llevan a ese objetivo, pues estaríamos prácticamente quedándonos cortos respecto a lo que nosotros mismos propusimos. Si planteamos que el estudiante tiene que construir una propuesta para transformar las dinámicas de una comunidad que enfrenta determinados problemas sociales,
y simplemente llegamos a una identificación de esas problemáticas y una descripción, pues estaremos faltando a ese objetivo que propusimos. Aquí la recomendación, profesores, es que siempre revisemos lo que planteamos en el objetivo cuando lleguemos al punto de las instrucciones. ¿Por qué? Porque a veces inicialmente pues planteamos un objetivo, lo definimos, pero ya cuando vamos estableciendo determinadas instrucciones, pues nos olvidamos de ese objetivo o de pronto creemos que ya no es la mejor decisión, y si no estamos muy pendientes de revisarlo de nuevo, pues nos quedaría mal planteada esa descripción. Recordemos que la descripción es la información que el estudiante ve de entrada, y de esa manera, pues él sabe qué se espera de él, y si las instrucciones no lo llevan a ese punto, pues estaríamos fallando. Otra situación que puede suceder y que no es recomendable es también desfasarnos. Si planteamos en el objetivo que el estudiante tiene que describir una situación, problema que vive una comunidad en determinado sector de Bogotá, y le pedimos al estudiante que realice una intervención, que establezca un escenario donde tengan que realizar talleres donde participen los determinados actores sociales, y que pues establezca un escenario de investigación y acción participativa. Fíjense que todo esto estaría desfasando ese objetivo de describir. Entonces sean muy cuidadosos con el verbo que utilizan al momento de plantear las actividades. Les recomiendo mucho que revisen la taxonomía de Bloom. Hay otras también que son muy vigentes, por ejemplo, la taxonomía solo, que permite establecer verbos de acuerdo a lo que se espera en términos de resultados. Y de esa manera ustedes no van a tomar decisiones inadecuadas al momento de plantear ese objetivo y, por supuesto, también las instrucciones. Regresemos, Luis, entonces a nuestra sección que estábamos mirando. Y ya con esta información que tenemos definida, con todos los puntos que establecimos, con todas las acciones que depuramos, otras recomendaciones que no establezcamos acciones que superen 1 a 2 líneas, sean muy puntuales, no coloquen información de más. Entre más puntuales ustedes sean, mejor van a recibir ese entregable que quieren por parte de sus estudiantes, y van a evitar información que terminen de pronto ustedes también atiborrándolos de cosas que no se requieren. Sean muy concretos, sean muy sintéticos, y les aseguro que a ustedes les facilitará el trabajo de evaluación y a los estudiantes la construcción de los materiales que van a subir. Fíjense que las 7 acciones que acabamos de leer, todas son de enfoque disciplinar. Todas las 7 son de enfoque disciplinar, en este caso de estadística. Y aquí no colocamos indicaciones de cómo queremos el video. ¿Por qué razón? Porque eso va un poco más adelante. Fíjense que hay una sección que se llama forma de entrega. ¿Qué nos dice? Que queremos que el video lo produzcan con la herramienta de su preferencia, garantizando que dure máximo 8 minutos, que utilicen pues diferentes imágenes, gráficos y demás que sean pertinentes al contenido, que no olviden mencionar las fuentes bibliográficas en las cuales se apoyó. Recordemos que le dimos una lectura con antelación. Le decimos que publique el video en YouTube, que pegue el enlace en un documento Word junto con sus datos y que suba ese documento al aula virtual. Fíjense que las instrucciones de forma van al final acá en esta parte que se denomina forma de entrega y no antes. ¿Esto qué permite? Que la información esté mucho más organizada y que el estudiante de entrada se preocupe también mucho por el fondo de la actividad. La forma es muy importante. Es importante en cualquier tipo de producto, ya sea audiovisual, escrito, gráfico. Es importante y por eso también hay esa información en la actividad. Pero el fondo quizás es lo más importante para ellos y para ustedes. Sin una actividad que tenga una información disciplinar sólida y que efectivamente cumpla a cabalidad el objetivo, nos quedaríamos muy cortos. Puede que el producto estéticamente esté muy bien preparado, tenga muy buena edición, en este caso el video, cumpla con el tiempo y todo, pero si no cumple a cabalidad lo que le pedimos con antelación, pues ustedes seguramente se sentirán que el estudiante no alcanzó o que no llegó al punto que pretendían llegar. Entonces, por esta razón, las instrucciones de fondo, las disciplinares, van al inicio, para que el estudiante entienda de entrada qué se espera de él a nivel disciplinar, a nivel académico, para que vaya organizando esa información lo mejor posible, para que la depure y demás. Y luego sí le damos unas instrucciones de forma, que como les comentaba, también son importantes. Yo les sugiero mucho que sigan esta lógica de la actividad. ¿Por qué? Porque en ocasiones sucede que se dice, elaboren una infografía donde coloquen imágenes, iconos, cierto tipo de gráficos, algunos vectores, que elabore la presentación en Genially, que generen muchas pantallas, que sea muy interactivo y demás.
y en algún momento de la actividad decimos y que la infografía sea sobre tal problema, pero no le decimos más. Y en este caso le estaríamos dando un mayor peso al tema de forma que al tema de fondo. Como les comentaba, la forma es importante, pero el fondo quizás es lo más importante en todos los niveles académicos. Y por eso es importante siempre clasificar esa información para evitar cualquier confusión. La forma también es importante en el tema de documentos escritos, que utilicen fuentes, que las citen, que hagan un buen uso del idioma, que triangulen distintas fuentes o distinta información académica. Eso también es importante y debería ir al momento de organizar la información de esta sección. Pero no olviden siempre indicar todas las acciones que ustedes quieran a nivel disciplinar, que analicen determinadas acciones, que planteen determinadas cosas, que propongan determinadas estrategias, que analicen determinadas cosas, que escriban determinados procesos. Y ya con esta información pueden dar paso a los elementos de forma que les va a permitir al estudiante pues, establecer cómo debe construir ese entregable. Un párrafo es más que suficiente con información muy concreta y en este caso pues solicitamos que publicaran el video en YouTube y que subieran en un documento, pero puede ser el enlace directamente en el aula, ya ustedes toman la decisión de acuerdo a cómo esperen o les quede mejor revisar. Otro elemento, otra sección clave aquí, que es muy concreta, es el rol que desempeñarán ustedes en la actividad. Esto le permitirá al estudiante saber cómo se sentirá apoyado, qué información recibirá de ustedes y pues cómo va a poder desarrollar esta actividad más allá de simplemente elaborar el entregable. En este caso, el profesor pues va a brindar un material de consulta adicional que no está directamente aquí vinculado a la actividad, pero que él lo brindará en las sesiones de trabajo. Va a orientar el análisis del caso y acompañará el desarrollo del análisis descriptivo y de esta manera pues el estudiante sabrá puntualmente qué es lo que hará el profesor o el tutor en el marco de la actividad. Puede que no proporcionemos el caso en el aula, puede que el caso lo proporcionemos directamente nosotros a los estudiantes, que pidamos que conformen grupos de determinada cantidad de estudiantes y a cada estudiante o a cada grupo le vamos a dar un caso y ese caso pues se lo vamos a proporcionar directamente a ellos. Ahí debería aparecer entonces en el rol del tutor, el tutor proporcionará el caso que se requiere para el desarrollo de la actividad o el problema y demás. Puede que también brindemos cierta información que termine siendo sensible y que pues no la vayamos a colocar aquí en el aula virtual, pero que los estudiantes sí la tienen que procesar, entonces también tendremos que colocarlo ahí. La idea es que ustedes indiquen todo lo que harían en el marco de la actividad. Si los van a apoyar, orientar, van a resolver inquietudes. Si ustedes quieren que desarrollen también una especie de juego de roles, por ejemplo, y ustedes van a ser mediadores, ahí debería aparecer esa información y de esta manera el estudiante va a saber que va a tener el acompañamiento y que simplemente pues no va a desarrollar un entregable y va a subirlo para esperar una calificación. Y bajemos otro poco más, Luis. Hasta ahí. Bueno, hasta ahí llegaríamos en cuanto a las instrucciones de la actividad. Y fíjense que acá la actividad quedó organizada de manera secuencial. Partimos de un proceso con información que le permite al estudiante prepararse. Luego le llevamos unas instrucciones con enfoque disciplinar, les dimos instrucciones de fondo, de forma también, y luego indicamos qué desempeño, qué haríamos exactamente como profesores o como tutores en el marco de la actividad. Con esta información es más que suficiente para que el estudiante elabore un buen producto. Y todo esto que acabamos de revisar es lo que tendríamos que pegar en la actividad de la tarea en la sección de instrucciones. Entonces peguémoslo, Luis, por favor, desde la primera sección que se denominaba ¿qué debo hacer? Arriba, hasta la parte que dice rol del tutor. Todas estas son las instrucciones. Lo organizamos por categorías porque nos va a permitir pues, establecer mejor un proceso de construcción del conocimiento y así el estudiante no se va a perder. Pero todas las secciones componen lo que nosotros denominamos instrucciones de la actividad. Bueno, hay una sección que acá se denomina archivos adicionales. Recordemos que le propusimos al estudiante un caso y que preparamos eso en un documento. Aquí es el espacio para adjuntar ese caso. Entonces subámoslo, Luis, por favor. Puede ser el documento en Word,
Si quiero, mejor que sea un documento en PDF para que el estudiante no me diga luego que había determinada información y lo editó y demás, y evitar pues cualquier información ahí cruzada, pues lo guardo en PDF, no hay ningún inconveniente. Si es un archivo Excel también puede ir acá. Toda la información que pues ustedes consideren importante que el estudiante debe revisar. Lo ideal es que la información que indiquemos acá o que adjuntemos acá esté mencionada en la actividad. Y así evitamos de pronto dar información que pronto el estudiante no va a terminar leyendo, no va a terminar revisando. Una recomendación, profesor, es que aquí no adjuntemos documentos que quizás vulneren derechos de autor. En Internet sabemos que hay cantidad de documentos que están subidos en plataformas no autorizadas, documentos escaneados, fotografiados. Puede que tengamos un libro en nuestro Drive y que pues, sepamos que es fundamental, pero que no está disponible a través de la editorial. Lo recomendable es no utilizar esta opción para subir documentos que vulneren derechos de autor. Recuerden que los estudiantes van a poder descargar esto, quizás después luego lo suban a otra plataforma. Si es un documento que ustedes tenían y que era único, puede que luego termine en internet, entonces hay que cuidar pues, cualquier tipo de eventualidad que pueda surgir y lo recomendable, como les comento, es evitar ese tipo de cosas. Aquí pueden subir documentos propios que ustedes elaboren, información propia y demás, o información que tenga una licencia Creative Commons, que es la que permite pues, compartir cualquier tipo de documentos en línea sin ningún inconveniente. Sean muy cuidadosos con la información que comparten. Es muy común que los estudiantes luego suban esto a una plataforma en internet y luego lo vea otro estudiante y demás. Entonces, sean muy cuidadosos también con la información que ustedes terminan compartiendo. También una recomendación que quisiera darles es actualicen los casos. Si ustedes plantean un caso de pronto para un periodo, 2 periodos, y ven que ya hay un patrón de pronto porque hay una información ya rotando en internet y demás, pueden actualizar el caso. Eh, Mantengan también pues, estos documentos actualizados para que se evite cualquier tipo de inconveniente al momento de desarrollar la actividad. Bueno, luego aparecerá una sección que se denomina disponibilidad. Y así, aquí sí quisiera que Luis me ayudara con la configuración de esta sección. Vale, entonces encontramos una sección de disponibilidad, es donde vamos a encontrar, bueno, donde vamos a poder configurar el día de entrega y el día límite de entrega, ¿sí? Entonces, en la primera opción encontramos permitir la entrega desde qué día, entonces vamos a ponerla desde el día de hoy a las 9 de la mañana. Fecha de entrega, la voy a poner para el día de mañana, a la misma hora, 9 de la mañana. Y en este espacio es muy importante habilitarlo, ya que si ponemos la fecha de entrega, solamente no nos va a dar el límite de entrega. Sí, entonces, digamos, si el estudiante quiere presentar una actividad después de la fecha de entrega, lo va a poder realizar. Entonces, habilitamos esta opción y ponemos la misma fecha y la misma hora. Y también podemos encontrar un espacio que dice recordar la calificación. Entonces, podemos poner, no sé, para el 2 de febrero a las 9 de la mañana. Listo, un poco más abajo vamos a encontrar un espacio donde nos va a poder dejar configurar qué tipo de archivo va a poder entregar el estudiante, ¿sí? Entonces vamos a poder seleccionar si se requiere un texto, una línea de texto, y vamos a poder seleccionar cuántas palabras puede tener el texto, ¿sí? Pero en este caso, como vamos a recibir un archivo, entonces seleccionamos el archivo, bueno, el tipo de archivo y vamos a seleccionar la cantidad de archivos que queremos para esta actividad, que queremos que el estudiante suba en esta actividad. En este caso voy a dejar el 1. Vamos a poder seleccionar el tamaño de la actividad, el tamaño del archivo que quiere que el estudiante suba en esta actividad. En este caso lo voy a dejar en 1 GB. Y en este espacio vamos a poder seleccionar el tipo de archivo que queremos que el estudiante suba en esta actividad. Podemos seleccionar
un archivo PDF, un video, eh, un archivo Word. Bueno, hay diferentes tipos de archivos que podemos seleccionar en este espacio. Si no seleccionamos ningún archivo, pues el estudiante va a poder subir cualquier tipo de archivo. Bueno, me voy a dirigir a la calificación. En este espacio es muy importante seleccionar la opción de puntuación, ya que nosotros la calificación la realizamos por un ponderado de puntuación de 1 a 5. En este espacio es muy importante tener el número 5, ya que si es mayor, no nos va a dejar crear la actividad. Nos va a aparecer un error en este espacio, ¿vale? Vamos a encontrar el método de calificación, que en este caso me confirmas, Cristian, si es el de rúbrica. Sí, elijamos rúbrica, por favor. Ok. Y pues en este espacio está la categoría de calificaciones. En este curso no tenemos categoría, entonces lo vamos a dejar así. Entonces finalmente vamos a dar en guardar cambios y mostrar. Bueno, la actividad la podemos encontrar en este espacio. Espérame que no sé, mostrar, bueno, la actividad se va a poder ver desde este espacio con el rol de estudiante. Permítame un momento. Vale, ahora sí. Va a poder, al momento de darle clic en agregar una entrega, va a poder ver las instrucciones que nosotros asignamos en el momento de la configuración del estudiante, ¿vale? Bueno, me voy a regresar al espacio de calificación. Para agregar la rúbrica le damos a dar clic en nuevo formato desde cero. Listo, en este espacio dejo a mi compañero Cristian para que Listo, nos Luis, indique muchas cómo gracias. Bueno, ya realizamos para esto. finalizar este espacio de capacitación, vamos a llegar al último punto de configuración de nuestra actividad tipo tarea y es la elaboración del instrumento de evaluación. Eh, Aquí hay dos posibilidades siempre y quizás son las mejores para evaluar cualquier tipo de producto y es la rúbrica tradicional con diferentes niveles o es la lista de chequeo con 2 niveles de cumple, no cumple. En este caso, como era una actividad con enfoque estadístico, nos dimos cuenta que las 7 acciones que planteamos son muy puntuales, calcular, medir, indicar y demás. Tomamos la decisión de configurar una lista de chequeo, sin embargo, aquí a nivel técnico, pues va a ser lo mismo independientemente de si sea rúbrica con varios niveles o lista de chequeo con 2 niveles de cumple o no cumple. Entonces, en este caso, Luis, por favor, eliminemos el que dice 2 puntos para dejar solamente el que dice 0 puntos, 1 punto. Listo, regresemos por favor entonces a nuestro documento para mostrarles a los profesores cómo construimos la lista de chequeo, a la actividad, eso, a la parte del, ahí, y vamos a la sección final, eso, listo. Ya para terminar, lo último que se hizo en este caso fue elaborar el instrumento de evaluación. Aquí se construyó una lista de chequeo donde se evaluaron las acciones puntualizadas en la sección de arriba. Pertenencia a medidas estadísticas, información sobre habitantes, resistencia a la compresión del suelo, hagamos un poco más, contraste de información geotécnica y análisis de información sísmica, y a cada uno le asignamos un punto. Que va acá la acción afirmativa, que el estudiante calcula correctamente determinadas cosas o que no calcula. ¿Por qué razón se tomó la decisión de elaborar lista de chequeo? Porque el enfoque del curso tiene
unas acciones o la actividad quedó con unas acciones que se pueden establecer o que se pueden medir o que el estudiante no efectúa. No hay puntos medios. El estudiante calcula correctamente la media, mediana y rango de la magnitud o no la calcula. No la calcula con algunos errores o de manera profunda o con mínimas imprecisiones. No, lo hace bien o no lo hace bien. Esto se hizo porque el enfoque de la actividad daba para eso. Si fuera una actividad con un enfoque mucho más cualitativo, la mejor alternativa sería configurar una rúbrica con diferentes niveles, ya no de cumple o no cumple, sino con niveles de puede ser alto, moderado, bajo, muy bajo, no presentó. Esto le permitiría al profesor tomar mejores decisiones al momento de evaluar y ser un poco más objetivo. ¿Por qué? Porque hay mayores rangos de posibilidades. En una actividad con enfoque cualitativo, el estudiante sí puede analizar a profundidad, con argumentos sólidos, con mínimas imprecisiones, de manera trivial o no analizar. Puede escribir de forma detallada, en términos globales, de manera superficial o no escribir. Fíjense que hay mayores posibilidades. En nuestro ejemplo, las posibilidades están más cerradas porque el estudiante mide cierto tipo de información o no la mide. No hay otras posibilidades. Entonces, hay que tomar la mejor decisión de acuerdo a nuestra actividad, ser muy estratégicos, elaborar el instrumento de forma muy concreta, muy puntual. Y una recomendación, profesores, es elaborar el instrumento con base a lo que le pedimos al estudiante en términos disciplinares. Fíjense que en este caso, todo lo que le pedimos o todo lo que vamos a evaluar terminó reflejado en la lista de chequeo. No vamos a evaluar cosas de más y no vamos a evaluar cosas de menos. Si evaluamos cosas de más, estaremos siendo injustos porque no le dijimos al estudiante ciertas cosas que debe hacer y lo vamos a evaluar. Y si evaluamos cosas de menos, terminaremos también siendo injustos porque el estudiante estaría haciendo ciertas acciones que a fin de cuentas no van a puntuar en el libro de calificaciones. Entonces, hay que cobijar todas las acciones que pedimos, ser muy concretos, ser muy coherentes al momento de consolidar los diferentes niveles y evitar también información innecesaria. Acá hay también dos posibilidades y la primera fue la que se privilegió en este caso porque el profesor lo solicitó y fue una buena decisión. Y es privilegiar la evaluación de los elementos disciplinares y no de los elementos de forma, porque el profesor no requería un video estético, muy bien editado, con diferentes recursos, sino a fin de cuentas lo que él quería era que la información se procesara de manera correcta y se tomaran muy buenas decisiones a nivel estadístico. Por eso ustedes no ven acá ningún criterio que evalúe cosas como la edición, la estética del video, la recopilación de imágenes y demás, porque no era el enfoque de la actividad. Sin embargo, ustedes también pueden evaluar elementos de forma. No es incorrecto hacerlo, lo pueden hacer y depende mucho del enfoque de la actividad. Puede ser que para un curso sea fundamental en un informe eh, utilizar buenas fuentes, triangularlas, cruzarlas y sintetizarlas, porque un estado del arte lo exige. Ahí debería ir un elemento de forma que le permita al profesor evaluar eso, la recopilación de fuentes de terceros y demás. También el uso del idioma, el uso del lenguaje puede ser fundamental, quizás en un curso de inglés o quizás en un curso también con enfoque literario debería también aparecer ahí, o en un curso que ustedes consideren, no, en este informe debe estar muy bien escrito porque si no lo hacen de esta manera, los resultados no van a quedar bien. Entonces la decisión depende mucho de ustedes y del enfoque de la actividad. Mi recomendación es que sean equitativos, no de pronto vayan a privilegiar muchos elementos de forma sacrificando elementos de fondo de la actividad, porque van a haber cosas que de pronto ustedes pidieron y que eran fundamentales y luego al momento se dieron cuenta que lo pedí, pero no lo evalué porque le di peso a otro elemento quizás que no era tan importante. Entonces siempre revisen de nuevo su actividad, miren muy bien qué es lo que van a calificar, cómo lo van a calificar. En el caso de la lista de chequeo es quizás más sencillo porque es la afirmación y la negación de determinada acción. En el caso de la rúbrica, sí que debe ser un poco más cuidadosos, tomar los adjetivos que nos permitan calificar en diferentes niveles. Si vamos a calificar una descripción, cómo lo debería ser un estudiante en el nivel de excelente, quizás de forma pormenorizada, detallada, puntual. En un nivel moderado, quizás en términos globales o en términos generales. En un nivel superficial, quizás de manera superflua, sin mayor profundidad
en un nivel insuficiente, pues el estudiante no describiría lo que le estamos pidiendo. Hizo otras acciones, pero no hizo puntualmente eso. Y en un nivel de 0, pues definitivamente no presentó la tarea y dejó el aula en blanco. Hay que tomar muy buenas decisiones respecto a los adjetivos que podemos utilizar y que a fin de cuentas también ustedes les permitan determinar que esa acción esté en ese nivel. ¿Listo? Ya con esta información organizada la podemos trasladar al aula virtual, que es la que estamos preparando. Entonces vamos a ir colocando el nombre del criterio, la afirmación positiva y luego la afirmación negativa. Ahí vamos a colocar el nombre del primer criterio. En el caso de 0 puntos vamos a colocar la acción negativa y en el caso de 1 punto pues la acción positiva. Eso. Y en la última columna, la que nos puntúa, la acción que cumple el estudiante. Esta configuración la repetiríamos con los distintos niveles. Para efecto de nuestro ejemplo lo vamos a hacer solamente con 2, pero la lógica es la misma. Mientras Luis acaba de montar, si quisiéramos configurar nuestra rúbrica, simplemente añadiríamos niveles. Fíjense que en la última columna de nuestra malla de calificación aparece la opción de añadir nivel. Ahí añadiríamos los niveles. Mi recomendación es añadir máximo 5 niveles. Es lo que le permitiría a cualquier profesor establecer en qué margen se encuentra el estudiante, cuáles deberían ser esos niveles, alto, moderado, bajo, muy bajo, no presentó. O si lo desean denominar excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente, deficiente, también es válido. 5 niveles es más que suficiente. 6 niveles complica mucho la evaluación y también complica mucho la construcción del instrumento de evaluación, porque no sabríamos muy bien cómo poder determinar un nivel intermedio, por ejemplo, entre el aceptable y el insuficiente. Y menos de 5 niveles también podrá dejar ciertas acciones por fuera. Puede que un estudiante lo haya hecho muy bien y pues sabemos que estaría ubicado en la sección de excelente, pero si omitimos de pronto un punto intermedio entre el aceptable y el excelente, no podríamos ser justos al momento de calificar y estaríamos dejando un punto intermedio por fuera. Entonces, mi recomendación es que nos vayamos siempre con 5 espacios de calificación para las rúbricas. Cris, hay una pregunta. La profe Amanda dice que si podemos resolver una duda sobre cómo cargar un video. Si quiere, profe Amanda, active su micrófono y nos indica cuál es su duda específica, por favor. Claro que sí. Muy buenos días, muchas gracias. Ay, disculpen, pues quería hacer la pregunta al final cuando terminaran, pero bueno, lo que pasa es que tengo una aula no estandarizada de práctica profesional. Em, Quise cambiar el video para actualizarlo, para actualizar la información que tenía previamente, pero digamos que cuando yo edito el aula, me aparece ahí el video, pero cuando veo el aula sin edición, solo me aparece el enlace o me aparece el fondo negro, no se ve pues como la imagen del video como tal, entonces no sé si es que estoy haciendo algún procedimiento mal o el video tiene algún problema en su, pues en su edición original. Gracias. Listo, profe. Si quieres, Luis, ayúdanos con esta duda a nivel técnico. ¿Cómo debería la profe cargar el video puntualmente en la actividad o en su aula? Vale, entonces, primero que todo, pues es muy importante que nuestro video esté alojado en una plataforma externa del aula virtual, ¿sí? Porque en el momento que nosotros queramos hacer una copia de seguridad, pues el curso en el que queremos hacer la copia de seguridad nos va a quedar muy pesado y nos va a demorar en hacer la copia de seguridad o a veces no nos va a cargar la copia de seguridad. Entonces, una vez nosotros tengamos el video subido en YouTube, voy a tomar de ejemplo cualquiera de estos de un minuto, puede ser este.
Podemos tomar un Eh, ejemplo que dice de prácticas profesionales, por ejemplo. ¿Lo tienes en YouTube? Sí, lo tengo en YouTube. Prácticas. O podrías enviarme al chat ¿El el link de enlace? acceso a... Sí, sí, señor. Ok, ya, claro que sí. ¿Ya me lo enviaste, sí? No, Espérame un segundito, que vale, me estaba confirmo. abriendo la... Vale, no hay problema, tranquilo, me confirmas. Listo, te lo acabé de enviar. Ese es. Vale, entonces cuando nosotros ya tenemos el video subido en YouTube, nos vamos a dirigir en la parte que nos dice compartir. En este espacio de compartir nos aparece un botón que dice insertar. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a copiar todo este código que se encuentra acá. Le damos copiar y nos dirigimos a la actividad. Pues en este caso voy a tomar de ejemplo este espacio. Todas las actividades vamos a encontrar un espacio, un recuadro de texto en el cual nos va a permitir editar. Entonces vamos a desplegar desde este botón que se encuentra en la parte Discúlpame. superior izquierda. Sí, sí, señora. Ay, qué pena. ¿Puedes volver a empezar? O sea, estoy en el video en YouTube y desde YouTube lo comparto, copio, Eh, ¿sí? Llegas acá, Ajá, ujú, vas a ver el sí, video y en la parte de abajo del video vamos a encontrar un botón de compartir. sí. Ah, ya, ok. Le damos, Ujú, le damos clic en el botón de compartir y nos va a desplegar todos estos botones. Vamos sí, a darle clic en el botón de insertar y acá nos va a desplegar una ventana donde nos va a dar un código HTML, el cual lo vamos a copiar. ¿Sí? Simplemente lo copiamos y nos dirigimos a la actividad. Sí, como te decía, todas las actividades tienen un recuadro de texto en el cual nos va a sí. aparecer todos estos botones que están arriba. En este caso vamos a desplegar todas las opciones y en este espacio vamos a encontrar un botón de código HTML. ¿Listo? Lo vamos a Ujú, activar, vamos a borrar todo lo que encontramos acá, y lo pegamos el copiamos. código que ya habíamos copiado y deshabilitamos el botón y ya podemos subir el video. Ya, Sí, ok. cuando le damos guardar, ya va a aparecer el video y los estudiantes van a poder visualizar. Ujú. Listo. Y de esta forma ya podemos subir el video. Luis, otra pregunta. Dice el profe Leonardo, ¿necesariamente deben estar alojados en otra plataforma? No se puede, por ejemplo, las grabaciones que se derivan de encuentros sincrónicos, que se deben ubicar en los foros de las aulas. Eh, pues podrían ir, pero pues como comentaba anteriormente, digamos, en el momento que nosotros queramos hacer una copia de seguridad de esta aula, el curso va a pesar demasiado, ¿sí? Porque pues obviamente el curso toma el peso del video y al momento de restaurarlo va a tardar mucho o tal vez no va a cargar, ¿sí? Pues lo recomendado es cargar el video desde YouTube, una plataforma Vimeo o puede ser un OneDrive. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Hay otra pregunta, Luis, respecto a las canalizaciones. Dice la profe Angélica que respecto a la configuración de calificaciones, hay un aula que tiene, y por más que configura las calificaciones, los valores aparecen mal y no toma en cuenta los porcentajes registrados. Vale, en este caso sí deberías comunicarte con nosotros a nuestro canal de soporte y desde allí te brindamos las indicaciones pertinentes para ello. ¿Nos podrías regalar esos canales, por favor, Luis? Recordar. Vale. Bueno, espera, yo ingreso a sí, a otra pestaña.
para no salirme. Vale, entonces nosotros vamos a encontrar nuestros canales de soporte al momento que ponemos nuestro mouse encima de este botón, ¿sí? Vamos a desplegarlo y vamos a encontrar nuestro canal de chat. Si le damos clic, nos va a dirigir al canal de chat de Teams. Y desde allí nos puedes indicar cualquier novedad o cualquier solicitud que tengan al respecto del aula virtual. Sí, además también tenemos el canal de soporte de Conecta, en el cual vamos a encontrar acá, que lo encontramos como un loguito de diadema y nos va a dirigir al canal de soporte de Conecta. Entonces simplemente le damos en el botón de Authenticator y esto ya nos va a autenticar con el correo institucional. No sé por qué no me- Bueno, cuando le damos el botón nos va a dejar ingresar, entonces no sé por qué en este caso no me deja ingresar. Entonces, bueno, acá ya me dejó ingresar, entonces desde esta parte pueden solicitarnos cualquier inquietud del aula virtual. Entonces le damos en el botón de Campus Digital y vamos a encontrar nuestras diferentes opciones para que puedan subir el caso según lo que están presentando. Muchas gracias, Luis. Y ya para finalizar, la profe Angélica nos hace una pregunta. Si de pronto no se ha pensado más adelante en una plantilla para aulas no estandarizadas que sea un poco más ágil en su edición. Sí, profe Angélica, actualmente tenemos una plantilla solamente disponible en Word, donde aparece la información editable y los puntos en los que se deben ustedes basar para poder ajustar las actividades. Todo siguiendo la estructura que acabamos de ver por secciones. Yo le puedo compartir el documento a Cristian junto con el ejemplo que vimos en la sesión de hoy para que ustedes se guíen, para que puedan construir bien sus instrumentos de evaluación, sus instrucciones y por supuesto así se les va a agilizar mucho la construcción de actividades. Muchísimas gracias, Cris. Listo. Luis, igual cualquier duda, profes que tengan respecto a todo el tema de aulas virtuales estandarizadas o no estandarizadas, recuerden los canales, tenemos nuestro chat de Teams de Campus Digital, entonces pues también ahí todo lo relacionado con soporte y demás. A ustedes, profes, muchas gracias, no olviden diligenciar sus nombres y su asistencia en el listado que les compartí en Forms. Y bueno, profe, nos veremos en una próxima oportunidad. Recuerden que las próximas capacitaciones que vamos a realizar son en febrero, la segunda semana de febrero. Nosotros estaremos compartiendo toda la información vía correo y para que ustedes lo tengan. Entonces, muchísimas gracias, profes, que estén muy bien.